No penséis que Humanidades es una carrera de rango menor. Son los estudios que más merecen el nombre de universitarios, universales, porque, como sucede en la célebre fábula de los sabios y el elefante, las demás ciencias se ocupan de fragmentos del paquidermo, una oreja, un colmillo, una pata, el costado, pero vosotros afrontáis el elefante completo y abordáis los temas principales de la filosofía, según Kant, Dios, el hombre, el mundo. Así comienza Antonio Barnés la primera carta que envía a sus alumnos en su texto Cartas a 9 estudiantes sobre 99 libros. Y creo que, perdonen la reiteración, no hay mejor carta de presentación para él. Don Antonio, encantado de saludarle, de tenerle en Cultura y Debate. Igualmente. Antonio Barnés encantado. Antonio Barnés es doctor en Filología, profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid y autor de libros como Elogio del libro en papel o Yo he leído en Virgilio, la tradición clásica en el Quijote, además del ya citado Cartas a 9 estudiantes sobre 99 libros y otros textos. Antonio, le iba a preguntar, ¿es capaz de elegir un clásico entre los clásicos y darnos algún motivo de su elección? Bueno, pues sí, como yo hice la tesis sobre el Quijote, pues me resulta fácil proponerlo como clásico, aunque no hubiera hecho la tesis, está claro que es uno de los grandes libros de la historia, pero bueno, habiendo trabajado sobre él, pues me resulta más sencillo, ¿no? Porque lo conozco mejor. Entonces, ¿por qué el Quijote? Bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero puede ser por el elogio a la amistad que hay en él y el elogio del diálogo que hay en él, y luego también en distintos aspectos del amor, porque en el Quijote hay muchas historias amorosas que dan pie a perfilar unas relaciones amorosas, por así decir, muy enriquecedoras, ¿no? Donde interviene la prudencia, el compromiso, la distinción entre el amor y el apetito, la libertad, o sea, la libertad para no tratar de imponer a otra persona el que tenga que amar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es puede ser un caso concreto, ¿no? Usted que es profesor universitario en este caso y que se preocupa por las lecturas de sus alumnos, ¿cómo pondría un Quijote en una persona que a día de hoy está acostumbrada pues a leer en el móvil apenas 200 caracteres, que creo que tiene Twitter ahora, un poquito más? Yo personalmente el Quijote lo pondría para leer en la universidad, a partir de los 18 o 20 años. No creo que sea un libro para un adolescente, o otra cosa es alguna edición adaptada, pero el Quijote como tal yo creo que es un libro para una persona un poco más adulta, ¿no? Bueno, hay que ir creando hábitos de lectura poco a poco, ¿no? Como hemos aprendido muchos de pequeños, ¿no? Que pasábamos del tebeo al texto, pero ediciones donde había viñetas. Bueno, en el caso de una persona ya un poco más adulta o más madura o un universitario, pues si tiene poco hábito de lectura, pues a lo mejor empiezo con libros más asequibles, como por ejemplo El camino de Miguel Delibes, o sea, libros que no sean muy largos, que estén bien escritos y que les incentiven un poco en el mundo de la lectura, ¿no? Que le hagan sentir placer con la lectura. Hablaba Antonio de esos Quijotes adaptados o de esos clásicos adaptados. Le quería preguntar por nuestra sociedad y la manera que tenemos de entender la cultura. Hemos visto en los últimos años adaptaciones que ya no es que resuman el libro, sino que lo vuelven a versionar. La última, conocida en prensa, etcétera, pues fue una versión del Principito, digamos, adaptada al género neutro. No sé si en nuestros días tendemos a juzgar las obras del pasado, esos clásicos, con nuestro contexto. Por ejemplo, queremos que haya paridad entre los generales de la Ilíada o que el capitán Ahab pues se haga vegano y deje de cazar a Moby Dick. Sí, bueno, eso es un error, porque además supone pensar que lo nuestro es lo mejor. Lo cual es un error de bulto, ¿no? Porque
Eso es una herencia del mito del progreso indefinido, ¿no? De pensar que hasta qué punto no somos mejores que los antiguos, que en el siglo XX hemos hecho las guerras mayores de la historia. O sea que es que realmente desde el punto de vista filosófico, conceptual, no tiene ningún sentido pensar que todo lo actual es mejor que lo pasado. Por eso reescribir el pasado desde un pensamiento presente, yo lo veo como un acto de totalitarismo, o sea, como un acto de violación de la libertad humana. O sea, hay que leer cada obra tal como se leyó, perdón, tal como se escribió, y luego uno puede interpretar como le da la gana, ¿no? Pero yo eso lo considero un error. Es más, creo que una de las principales utilidades de la literatura es que nos permite viajar hacia el pasado y poder salir de la jaula del pensamiento dominante. ¿Por qué? Porque si uno no sale del pensamiento dominante, es víctima de él, ¿no? Mientras que si sale del pensamiento dominante y vuelve otra vez a la propia cultura, uno la puede criticar. Probablemente ahora sea la época de mayor dirigismo que ha existido, o sea, de mayor afán de control, lo cual, desde luego, no es un logro de la humanidad ni es un alarde de inteligencia. La propia de la inteligencia es el respeto a la pluralidad, a la diversidad y no tratar de imponer, sobre todo además que son esquemas muy... porque uno dice, hombre, es que está imponiendo el platonismo. Bueno, pues que el platonismo tiene una enorme riqueza. No, es que lo que se impone es muy pobre, con lo cual empobrece todavía más. Esa es mi opinión. Y ahí también pueden entrar los clásicos de la literatura. Vuelvo a citar esas cartas a 9 alumnos, a 9 estudiantes. La verdad que es un texto muy breve que me ha dejado impactado para bien. Me ha gustado muchísimo. También habla usted en esas cartas cómo los autores de esos clásicos han sido rebeldes, entre comillas, de su época. Sí, bueno, en general los artistas, los creadores, son personas más lúcidas y entonces muchas veces se adelantan a su tiempo, aunque no es una expresión que me guste demasiado, pero bueno, lo que quiero decir es que son capaces de ver más allá de lo inmediato y entonces, claro, eso produce reacciones pues de oposición. Bueno, tenemos el ejemplo de Sócrates, que es condenado a muerte por la tan exaltada democracia ateniense, ¿no? O sea, es decir, que claro, no significa eso que todos los autores hayan acabado condenados a muerte, pero sí que muchas veces han sufrido la incomprensión de sus contemporáneos. Y eso yo creo que, bueno, es un signo, en cierto modo, ineludible, ¿no? Porque el común de los mortales pues, vive un poquito pendiente de lo inmediato, ¿no? Mientras que el filósofo, el artista, etcétera, ve más allá y eso produce una fricción. Hablábamos de que lo nuevo no es siempre lo mejor. Aquí en Cultura y Debate dedicamos el primer programa a la tuiteratura, a las nuevas narrativas en redes sociales, los nuevos géneros. Le quería preguntar si en esas nuevas narrativas, en esos nuevos géneros, hay espacio para esos grandes valores o esos universales que transmiten los clásicos de la literatura. Sí, bueno, yo creo que se han creado nuevos soportes, pero bueno, es cierto que un soporte como, pues, no sé, como las redes sociales facilita la escritura de textos breves, pero los textos breves han existido siempre. Por ejemplo, el género del epigrama es un género que se cultiva profusamente en el mundo antiguo y tenemos ahí a un hispano maestro del género que es Marcial, que era de Calatayud, de Bilbilis, y elevó el epigrama a la categoría de obra de arte por tanto, quiero decir, aunque haya nuevos soportes, es difícil que haya nuevos géneros en el sentido de que a lo largo de la historia se han cultivado todo tipo de obras literarias con mayor o menor extensión. La cuestión está en que la obra de arte no depende tanto de
del soporte como del artista, en el sentido de que el artista es un individuo que tiene que pelearse con la piedra para extraer de ella al David o a la piedad, ¿no? Entonces, como Internet es muy fácil, hay gente que cree que escribir lo primero que a uno se le ocurre ya es un poema. Pues no, un poema no es eso. O sea, un poema tiene que haber una transfiguración del lenguaje y no se trata de, o sea, que no porque uno escriba una frase más o menos bonita y tal, ya es un poema. Pero eso también ha sucedido siempre, lo que pasa es que ahora hay más facilidad. Entonces, bueno, al final es el tiempo el que va poniendo un poco las cosas en su sitio, creo yo. Hablando de esos grandes conceptos de los clásicos o esa esencia, se hace difícil, y usted está trabajando ahora sobre ello, ¿no?, sobre la presencia de Dios en la literatura actual, encontrar obras clásicas que de alguna forma u otra no incluyan la divinidad, ya sea Dios, los mitos griegos, la negación incluso de Dios o la trascendencia, ¿no? Sí, yo estoy estudiando sobre todo la poesía. La poesía creo que es un género que facilita, por así decir, la sinceridad del autor y que el autor aborde cuestiones de su intimidad. Y la verdad que cuando uno lee, por ejemplo, la antología de Dios en la poesía actual de Virginia Champollion, publicada en 1970, es tremendo la cantidad de textos de todos los grandes poetas del siglo XX, hispanoamericanos y españoles, donde de una manera u otra aparece Dios, en unos casos con una adhesión fervorosa, en otros casos expresando duda, o en otros casos expresando rebeldía o lo que sea, pero Dios está muy presente. Y en cierto modo, quizá está más presente que en otras épocas, porque en otras épocas, al haber un marco más religioso, era más difícil quizás saber la sinceridad de lo que se estaba diciendo. En cambio, ahora, al tener los poetas quizá una voz más propia, más personal, es probable que incluso sus referencias a Dios o a los sagrados tengan mayor sinceridad. Y por eso digo que cuando uno se acerca a la literatura contemporánea, sobre todo a la hispánica, que es la que yo estoy trabajando más, pues está muy presente. Ahora, no puedo decir lo mismo, no sé lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, que es lo que tengo que estudiar un poco ahora, porque yo he estudiado más bien el siglo XX hasta el año 70. Me gustaría saber, pero Rial acaba de publicar Dios en la poesía actual, luego ya se ve que hay materia, ¿no? Para terminar, Antonio, empezábamos con un canto a las humanidades, firmado por usted. ¿Cómo abogar por los clásicos? Yo creo que al final es abogar por las humanidades. ¿Cómo se vende a un alumno que estudie una carrera como las humanidades, filología, historia, arte, en un mundo que vive pendiente de rendimientos, productividad, resultados? Bueno, vamos a ver. Yo que estoy en la Universidad Complutense, donde hay muchos alumnos, estoy viendo que, hay bastantes alumnos de arte, de filología, de filosofía. Es verdad que en otras facultades, en otras universidades más pequeñas, pues la proporción es menor. Ahí es fundamental la labor del profesor. O sea, los buenos profesores yo creo que son los que despiertan vocaciones para cualquier disciplina y, por supuesto, para las humanidades. Yo creo que mucha gente ha estudiado filología, historia o literatura o arte porque han tenido algún buen profesor o profesora en el bachillerato, en la ESO, y les ha despertado esa pasión. Por eso es muy importante cuidar a los profesores de primaria, de la ESO y del bachillerato, pagarles más, controlarles menos, incentivar más su trabajo, porque ellos son los que despiertan las vocaciones en su mayor parte, ¿no? Pues toda la razón. Con eso lo vamos a dejar. Don Antonio Barnés, doctor en Filología, profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado en Cultura y Debate. Gracias a vosotros. Un podcast del debatedehoy.es.